Hola, bienvenidos a este curso impartido por Espasa Instituto con el propósito de darles a conocer el tema de estrategias de litigación oral especializado en incorporación documental y material de la prueba. En este curso vamos a tener la ocasión de conversar en relación con algunas técnicas que son indispensables en este sistema de procesamiento penal, como lo es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las distintas técnicas para preparar ambas actividades dentro de los procesos penales y a su vez hablar respecto de las declaraciones previas, la necesidad de estos materiales para efectos procesales y especialmente nos enfocaremos en la forma en que las partes tienden a manejar la prueba documental o la evidencia física. En este sentido, ha habido muchas inquietudes en cuanto a algunas palabras clave que se han utilizado en estos sistemas procesales penales, como por ejemplo, de qué se trata cuando se dice que se deben sentar las bases, de qué se trata cuando se dice que hay que reconocer y autenticar o autentificar la prueba, y también cuándo ha quedado incorporado el objeto o punto de prueba por el cual fueron llevados estos documentos y estos materiales. Esto forma parte del contenido sustancial de este curso, que está dividido en prácticamente 10 temas que iremos desarrollando a partir de este momento. En ellos iremos paso a paso explicando algunas cuestiones de índole procesal, pero también aquellas condiciones que la práctica nos ha enseñado que funcionan para efectivizar o potencializar la prueba en materia penal, especialmente. Visto de esta manera, primero tenemos que entender que el proceso penal es un escenario en el que confluyen diversos principios que permiten aplicar estas técnicas. Uno de ellos es la noción de que es un sistema de corte acusatorio, lo que alude directamente a quienes participan en este proceso, y uno de ellos es quien acusa a una de las partes y lo ha sometido a esta dinámica de debate para resolver un conflicto. Por otro lado, se encuentra una característica que es precisamente la oralidad, la que nos permite materializar las técnicas de las que vamos a hablar en este curso. Esta característica de oralidad permite que las partes utilicen todos los recursos aportados por las expresiones lingüísticas, por el lenguaje verbal y no verbal, que van a resultar de enorme relevancia para que el juez pueda formarse la opinión o la convicción respecto de algunos hechos que a través de las proposiciones fácticas que tienen las partes se traen al proceso. Uno de los principios que tiene el sistema de procesamiento penal que van a permitir o que van a ir de la mano de la oralidad lo constituye precisamente el hecho de que el juez se encuentre presente. Este principio, denominado principio de inmediación, tiene dos perspectivas. La primera, la del juzgador en su faceta de sujeto indispensable, presente en las audiencias para efectos de garantizar una dinámica, un debate y para darle regularidad al proceso. Por otro lado, la segunda perspectiva es que precisamente su presencia en el proceso permite o garantiza la producción de la prueba. De ahí que se convierta el juicio o el momento de desahogo, porque no solamente durante el juicio se puede desarrollar el desahogo de un medio de prueba, el escenario se convierte precisamente en ese escenario en el que la prueba adquiere su mayor potencial y es capaz de producir en el juzgador pues estas condiciones
que lo convenzan o que no lo convenzan sobre determinados aspectos de los hechos. Así que la intención precisamente es alcanzar con estos principios, potencializar el aspecto probatorio. Hay que entender al proceso además como una dinámica en la que se van a materializar dos principios que resultan de singular relevancia. Por ejemplo, entender qué es el proceso y a partir de esa comprensión entender que dentro de él operan a nivel de percepción para el juzgador dos ideas sustanciales. El proceso, si lo entendemos como un debate de diálogo y argumentación, entonces, para efectos de percepción judicial, necesitamos comprender que para los jueces resulta de enorme relevancia el aspecto de la ética con la que trabajan los operadores del sistema de justicia, dado que se trata de un sistema con un cauce legal, con un debido propósito que es el de esclarecer los hechos, y también el otro principio que va a afectar o va a condicionar la percepción judicial lo constituye precisamente el aspecto epistemológico. El proceso es el mejor escenario en el que se puede adoptar el conocimiento sobre una realidad, sobre todo que ha ocurrido en otro momento y en otro lugar. En este sentido, entonces las partes, cuando llegan a juicio y llevan medios de prueba a buscan, desde una perspectiva ética, mostrarle al juez que les asiste la razón. Adicionalmente, le aportan información sobre unos hechos que ocurrieron para que el juez pueda establecer que son verosímiles las informaciones que le llegan a él a través de los medios de prueba. Es importante señalar, además, que en este estadio, cuando se valoran determinados aspectos sobre los hechos, no se está valorando el hecho en sí. Lo que se busca es llevar afirmaciones que puedan ser calificadas como falsas o verdaderas. Estas afirmaciones a nivel lingüístico reciben el nombre de proposiciones, es decir, es un modelo de oración o de enunciado, pero que puede ser medido a partir de su falsedad o su veracidad. De esta manera, cuando se presentan al proceso los medios de prueba, lo que llevan son informaciones, son portadores de esta información. Las partes, durante la investigación que hemos desarrollado para probar un determinado relato, hemos seleccionado los mejores medios posibles para ello. Han pasado por un filtro para determinar que resultan útiles y que además son relevantes en esta tarea de esclarecer qué es lo que ha ocurrido, y por tanto debemos nosotros utilizar las técnicas más idóneas para lograr precisamente ese objetivo. Finalmente, entenderemos que las técnicas más apropiadas para ello son precisamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio del que nos vamos a ocupar en estos momentos. La primera unidad o el primer tema del que me quiero ocupar es precisamente del tema de interrogatorio, y en una primera parte abordaremos los aspectos previos a él, toda vez que el interrogatorio no se desarrolla o no alcanza su potencial solamente con la tarea que se realiza durante el juicio, sino que hay un proceso previo de preparación que se viene a materializar precisamente al juicio, pero que no encuentra su único estadio y su único escenario durante el juicio. Hay toda una preparación previa a este tema. Por ello, en un primer momento hablaremos un poquito de la importancia que tiene el interrogatorio, los objetivos que se pretenden alcanzar, así como la planeación que debemos hacer para poder llevar un medio de prueba a juicio. Y esto es lo que vamos a hacer en esta primera unidad.
Tratándose de la importancia que tiene el interrogatorio, desde luego que vamos a identificar prácticamente un par de obviedades que conocemos del sistema. Sabemos que las afirmaciones con las que hemos construido un relato solamente llegarán al proceso a partir de los medios de prueba. Es decir, los abogados cumplimos un rol que es la de ser facilitadores del potencial que tiene la prueba. Y de esta manera, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son los medios de prueba y cuáles son las afirmaciones que constituyen nuestro relato y el soporte para este relato. De ahí entonces que la primera importancia es que los testigos, los peritos, la víctima, el propio imputado, constituyan para efectos probatorios en una herramienta sustancial para la teoría del caso. En este sentido, recordemos que hay distintos conceptos sobre teoría del caso, algunos de los cuales se enfocan en sus elementos, señalando, por ejemplo, que la teoría del caso son una serie de elementos jurídicos que además se hacen acompañar de elementos de naturaleza fáctica y de elementos de naturaleza probatoria. Dicho a manera de un ejemplo, si nosotros fuésemos fiscales y tuviéramos que intentar probar un homicidio, tendríamos primero que identificar cuáles son los elementos de tipo jurídico que me exige la norma a efecto de poder probar este hecho. Uno de ellos lo constituye la preexistencia de la vida. Y este sería el elemento de tipo jurídico. Un elemento de tipo fáctico lo constituiría una afirmación sobre esa preexistencia de la vida. Si entendemos la preexistencia de la vida como elementos que nos hacen suponer que la vida estaba presente previo al momento principal del hecho, entonces tendríamos que identificar cuáles son aquellos enunciados que nos llevan a suponer que la persona se encontraba con vida. Regularmente son enunciados que aluden a que la persona realizaba una serie de conductas que están identificadas con estos signos vitales, es decir, cuando una persona camina, cuando una persona come, cuando una persona conversa, cuando una persona corre, cuando una persona se encuentra parada en algún lugar, está realizando acciones que hacen alusión a este estadio vital que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, si yo encuentro un enunciado que aluda a estas acciones, entonces podría establecer a partir de ahí el elemento jurídico de preexistencia de la vida. Estas afirmaciones de que el sujeto estaba corriendo o caminando por algún lugar deben de provenir de algún determinado medio de prueba. Y aquí es donde entra el elemento probatorio. Cuando un testigo es capaz de informarnos que el sujeto estaba parado antes de hacer contacto con el imputado, ese elemento probatorio tiene un enorme potencial, una enorme vocación para llegar al proceso. En este orden de ideas, cada uno de los elementos que constituya el delito de homicidio nos servirá indiscutiblemente para crear un relato que a su vez tenga un soporte probatorio. De tal suerte que el interrogatorio se planifica a partir de que hayamos tenido ya previsto una teoría del caso compuesta de estos elementos. En el caso, yo insisto, de que fuéramos fiscales, si yo reúno todos los elementos del homicidio y en consecuencia constituyo a partir de entrevistas a testigos, de informes de peritos, de informes de la policía, de declaración de los ofendidos, afirmaciones sobre que este hecho ha ocurrido, potencialmente podré probar esto en el juicio. Y durante el juicio tendría que extraer estas informaciones que aparecen en determinados registros, tendría que extraer estas informaciones a través de una técnica denominada
interrogatorio, que no es otra cosa más que un diálogo de sustracción de información de una parte hacia la otra. El otro elemento de importancia del interrogatorio lo constituye en que el interrogatorio se convierte en un auxiliar de los jueces para la determinación de una realidad que puede resultar relevante. Es decir, tenemos en cuenta que la parte que ofrece a un medio de prueba es la que se va a encargar de extraer del medio de prueba las afirmaciones que les resultan importantes para probar su teoría del caso. Algunas de estas proposiciones o afirmaciones necesitan ser precisadas y los jueces también pueden utilizar preguntas de los temas abordados por las partes a efecto de obtener esta precisión que le permita determinar aquello que le resulta relevante para resolver. Así que, visto de esta manera, hay dos elementos que resultan indispensables en el tema del interrogatorio, dos elementos que resultan de su importancia, que son precisamente para probar la teoría del caso y a su vez para ayudarle a los jueces a determinar una realidad. Por otro lado, nos preguntamos cuál es el objeto principal que se cumple con el interrogatorio. Este objeto principal consiste precisamente en que el interrogatorio puede llevar la escena más nítida de aquello que ha ocurrido. Por lo tanto, el objetivo que tenemos al practicar un interrogatorio es pintarle al juzgador un cuadro con una realidad que sea lo más nítida posible. Por lo tanto, nosotros tenemos que abordar distintos temas con el testigo, pero esos temas a su vez tienen que ser debidamente desglosados de una manera analítica para obtener las mayores informaciones que podamos. Por lo tanto, es importante que a través de un ejercicio de oralidad el testigo vaya narrando como en una especie de cuento que es producto de la realidad que conoció, pero dándole énfasis, detalles, emotividades tal vez, mostrándole al juzgador lo que ha resultado de esa impronta que le produjo el haber estado presente en una realidad, o bien esa impronta que le produjo el haber conocido de manera indirecta estos hechos. Y desde luego, pues el objetivo adicionalmente a lograr que el testigo vierta esta información al proceso de lo que ha percibido, de lo que ha conocido por conducto de otras personas, también lo constituye el lograr convencer a los jueces de que la posición que nosotros llevamos es la realidad de lo que debió de haber ocurrido. En este punto sí cabe precisar que cuando yo me refiero a que los testigos van a llevar información sobre una realidad, implica no necesariamente que estemos hablando de la verdad, porque hablar de verdad desde el punto de vista filosófico es un tema que nos llevaría muchas horas discutir. Lo que nos referimos a realidad, desde luego que nos referimos a la realidad desde la perspectiva del testigo que observó o del testigo que tuvo conocimiento sobre un hecho. Y esa realidad afirmada por el testigo es una realidad que entendemos es verosímil, no tanto que verdadera, pero sí muy aproximada a lo que en realidad los testigos pudieron percibir de lo que aquella realidad fue en su momento. En tercer lugar, también me gustaría que viéramos todo lo que implica la preparación de los interrogatorios. Para poder preparar adecuadamente o planear un interrogatorio, nos vamos a apoyar en un par de técnicas que quiero compartirles
en esta primera hora, recordando que hay funciones que se cumplen con el interrogatorio y que nosotros tenemos que intentar alcanzarlas o intentar cumplirlas. Una de ellas es una función que está relacionada con la efectividad o con el alcance de estos objetivos. Es decir, en la planeación, yo voy en búsqueda de un propósito que es que resulte efectiva la técnica que voy a aplicar. En segundo lugar, esta técnica que estoy aplicando, tengo que lograr que suene y que se vea lógica. En este ámbito de la lógica, lo que tenemos entonces que identificar es que hay mucha información que se trae al proceso y que al proceso le importa aquello que desde el punto de vista de la lógica puede ser validado, corroborado y verificado como falso o verdadero. Es decir, enunciados del tipo ¿cómo estás? Enunciados del tipo me siento bien, enunciados de esta naturaleza no se pueden calificar de falsos o verdaderos, porque para calificarse de falsos o verdaderos tenemos que corroborarlos. Es decir, necesitamos investigar si esto es real, y hay enunciados que difícilmente entran dentro de esa categoría. En cambio, los enunciados que nos interesa llevar al proceso son aquellos que sí podemos validar o verificar a través de la realidad. Dicho de otra manera y dicho a manera de un ejemplo, para la lógica nos importan las expresiones, las proposiciones que tienen un sentido afirmativo. Por ejemplo, cuando un testigo dice, yo vi que había involucrado un vehículo color rojo. Esto, si lo podemos corroborar a partir de su afirmación y con otros indicios obtenidos en los lugares de los hechos, desde luego que nos traerían la confirmación de que esta afirmación resulta cierta. Y tengamos en cuenta que no son los hechos los que se valoran, sino las afirmaciones que se hacen en torno a esos hechos. ¿Esto qué va a implicar desde el punto de vista práctico? Que tengamos en consideración una lista de hechos que construyen o que constituyen nuestro relato. Esta lista de hechos son mis propósitos probatorios. Yo me comprometo a establecer que el vehículo involucrado es un vehículo rojo, que el vehículo involucrado es propiedad de el imputado, que el hecho ocurrió a las 10 de la mañana. Todos estos constituyen compromisos que tarde o temprano tendré el deber de probar dentro del proceso. Y ahí importa mucho para la lógica el tipo de afirmaciones que estamos introduciendo a este proceso. La otra función que también tenemos que tener en consideración es la función persuasiva de la comunicación. Es inevitable para el mundo de los abogados desatender que la comunicación se direcciona siempre a partir de algunas herramientas que se usan en el lenguaje, que hacen efectiva nuestra comunicación y que muchas veces la comunicación tiene un propósito. Algunos autores en materia de técnicas de comunicación nos han dicho que la comunicación, para que sea clara y que la comunicación, para que sea válida, tiene que tener un propósito que es lograr del otro algo, que puede ser una respuesta o que puede ser una acción, o en este caso, en el caso de los procesos penales, lo que buscamos es una decisión que nos favorezca. Por lo tanto, también tengamos en consideración en la planeación de nuestro interrogatorio que lo que buscamos es persuadir al juez, no tanto agredir, atacar, dañar a nuestra contraparte o hacer del proceso un escenario chusco, divertido, ridiculizante, ilógico, incongruente. En este orden de ideas, entonces, la persuasión será también una de mis más grandes funciones. La planeación. ¿Qué comprende la planeación de los interrogatorios?
Para ser efectivo, para ser adecuado un interrogatorio, para lograr persuadir al juzgador, tengo que organizar el interrogatorio. Y esta organización prácticamente se desarrolla desde que he conseguido ese material probatorio. Dicho de manera práctica, nosotros realizamos una investigación si somos fiscales, porque estamos obligados por la Constitución a través del artículo 21 de la Constitución y el resto de los ordenamientos que así lo disponen. Pero también cuando somos defensores nos interesa contarle una historia a los jueces, un relato que esté debidamente fundado. Y por tanto, en esta construcción de este relato, nosotros vamos a ir recolectando distintos materiales. Ocurre que durante estos actos de investigación obtenemos información de los testigos. Desde ese momento yo ya estoy planeando mis interrogatorios. Cuando conozco a un testigo, empiezo a preguntar qué es lo que ese testigo sabe, qué es lo que me podría aportar a mi causa, a mi teoría del caso, y tengo que organizar pues todos estos elementos que me van a poder permitir aplicar la técnica del interrogatorio en su momento. Esta planeación también me va a ayudar a identificar no solamente un determinado número de testigos, de peritos, de elementos materiales, de documentos, sino a seleccionar los mejores de ellos, cuál tiene la calidad de ser una prueba específica de cargo, cuál tiene la efectividad para constituirse en prueba de descargo, cuál viene con el afán de refutar una información y cuál viene con el afán de incorporar una información. Y todo eso me lo aporta precisamente la propia planeación. El testigo también, a través de esta planeación, me va a aportar información sobre sus fortalezas, sus debilidades, sus ventajas y sus desventajas para el proceso. Porque todo testigo tiene una perspectiva, tiene aspectos muy buenos y son esas las razones por las que los llevamos al proceso. Sin embargo, es inevitable que un testigo tenga puntos o elementos de factor que debilita sus informaciones. A veces lo constituye la propia naturaleza del testigo, el ser pariente, amigo, tener alguna afinidad con alguna de las partes o algún interés con el objeto del proceso, y eso ya constituye un factor que debilita, digamos, sus consideraciones. Por otro lado, puede ser que tenga una fortaleza muy importante que la constituya, digamos, que la presencia o el momento exacto en el que se ubicó en torno a estos hechos. El haber estado ahí, el haberlo apreciado de manera directa, y el haber tenido una perspectiva muy amplia, previa o posterior a la ocurrencia de un hecho, lo convierten en un testigo sumamente poderoso para aportar información a los procesos. Por lo tanto, la planeación nos va a ayudar a identificar esos elementos. El haber encontrado un factor negativo se traduce en convertir esa prueba o a despreciar esa prueba. Lo cierto es que no. Nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio de ponderar costo-beneficio de subir un testigo a declarar, sabiendo que tienen algunos de estos elementos que son que son perjudiciales, digamos, dentro de esta información. La planeación además comprende el orden en el que voy a presentar a los medios de prueba. Uno de los aspectos importantes es que mi relato tiene que tener coherencia, facilidad de comprensión, ser digerible, ser muy ágil y a su vez ser muy concreto. Y por lo tanto, no puedo jugar a crear una película surrealista con eventos que transcurren de forma aislada y que después en algún punto se conectan al estilo de películas muy barrocas. Aquí se trata de mostrar una historia lo más simple posible
porque precisamente los estudios sobre programación neurolingüística nos han enseñado que los seres humanos entendemos la realidad en primer término de una manera cronológica y por lo tanto nos resulta muy fácil comprender qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Si nosotros pretendemos hacer modificaciones a esta forma de presentar el caso, solamente sería en aquellos casos en los que el tema supere la cronología. Y por lo tanto, el orden de los testigos dependerá de esta selección que hagamos del tema. La planeación también me permite ordenar éticamente las condiciones de presentación de mis medios de prueba. Y cuando yo digo ordenar éticamente, implica primero el intentar probar una hipótesis que yo llevo al proceso. Por ejemplo, mi hipótesis es que el imputado es inocente y lo probaré a través de los medios de prueba que yo tengo para establecer que el testigo no se encontró en determinado lugar, que el imputado no estuvo en determinado lugar, que ese día tal vez estaba en otro lugar haciendo otra cosa y sin el afán de causar un daño directo a personas, desacreditar o desvalorizar, yo me ocupo de mi propia hipótesis, que sería, digamos, un trabajo ético. Por otro lado, en segundo nivel, señalarle al juez por qué no habría de creerse en determinados testigos, atacando siempre aspectos de fiabilidad concreta, no abstracta. ¿Qué es lo que significa esta orientación ética en la planeación? Evitar atacar a los medios de prueba por aspectos personales que pueden resultar prejuiciosos para algunos, que pueden ser producto pues de mi subjetividad y que por lo tanto yo le digo al juez que no le crea un testigo por el lugar, barrio, colonia en la que vive, por su grado de estudios, la preparación, el nivel social que representa o algunas cuestiones relativas con una moral social por la cual calificamos a las personas de buenas o malas. La planeación me permitirá entonces identificar mejores objetivos para no atacar de forma prejuiciosa a mi contraparte y a sus medios de prueba. La planeación también me permite establecer los elementos de crédito y de descrédito sobre los medios de prueba. Al identificar a los testigos, puedo saber cuál es el punto fuerte que tiene ese testigo en materia de calidad como testigo. Es decir, en el caso de un perito, el acreditarlo constituye un tema relevante porque el juez entonces entiende que está en presencia de un experto que ha tomado mucho tiempo de su vida en prepararse, en capacitarse y que por lo tanto su conocimiento y su opinión superan la opinión y el conocimiento personal del juez, que precisamente no conoce esa determinada especialidad. Ahora, por lo que respecta a los testigos, que también nosotros recomendamos en la estructura de preguntas acreditarlos, es indispensable que la acreditación no transcurra en el sentido de que si el testigo estudia o trabaja y que porque estudia o porque trabaja es sujeto de un debido crédito, sino también respecto de algunas reflexiones que lleven a justificar la presencia de ese testigo en el lugar del hecho, que le dé sentido por qué un testigo estaba ahí y qué estaba viendo, ¿no? De pronto surgen muchos testigos, especialmente derivados de la investigación que realiza la defensa, en la que aparecen 7 personas, 10 personas que pudieron haber estado en los lugares del hecho, pero que no pueden explicar su presencia en ese lugar porque no había razón para que estuvieran tal vez en él. Acreditar la razón que los lleva al punto donde se desarrolla un determinado hecho también forma parte de los créditos que se le deben de dar a estos medios de prueba.
Insisto, en la preparación también viene un tema sobre el desarrollo lógico y persuasivo que le vamos a dar al testimonio a través de una narración previa que tenemos de los hechos. Cuando yo tengo la oportunidad, previo al juicio, de conocer al testigo y conocer los hechos que él tuvo oportunidad de ver y me los narra, entonces de esta manera yo ya puedo empezar a programar de qué manera desarrollaré la técnica de interrogatorio con ese testigo, y eso me lo aporta sin ninguna duda la entrevista que tuve con él y por otro lado una herramienta conocida como análisis FODA. Entrando directamente en materia de la entrevista, como uno de los elementos de planeación de mi teoría del caso, había yo mencionado hace unos momentos que se trata de una conversación general en la que una de las personas actúa o funge como generador de preguntas para conocer una determinada realidad, y otra de las personas funge o se comporta como entrevistado, quien es el conocedor de esa realidad y puede resolver las interrogantes sobre esto mismo, ¿no? La finalidad que tiene una entrevista con cualquier entrevistado, en ocasiones tiene el propósito de buscar información, pero para ser específicos deberíamos identificar de qué tipo de entrevistas estamos hablando, porque la información que se utiliza en una entrevista de tipo médica no cumple la misma misión o el mismo propósito que una entrevista que se lleva a cabo por parte de un psicólogo que está practicando una prueba para un proceso penal. Por otro lado, una entrevista de tipo laboral tiene un propósito determinado e incluso el entrevistador se comporta de una forma determinada porque está aspirando quizás a un puesto dentro de alguna institución o empresa. En cambio, las entrevistas de tipo jurídicas que traen al proceso van dirigidas, estructuradas y de alguna manera controladas por la parte que en lo futuro será el oferente de ese medio de prueba, y por lo tanto la entrevista tiene que ser de alguna manera controlada y guiada en el propósito temático por el cual el testigo está siendo entrevistado. Al señalar que la entrevista es guiada o dirigida hacia un tema, no implica que nosotros le vamos a dar el tema al testigo. Lo que sabemos de ese testigo y la razón por la que lo estamos entrevistando es porque se presentó, porque estuvo en un hecho o conoció un hecho que nosotros hemos identificado como que resulta pertinente para el proceso. Por lo tanto, lo que queremos es enfocarlo en la información que nos resulta relevante. Esa información que nos resulta relevante y que viene dentro de la entrevista se conoce como dato de prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce que el dato de prueba es el contenido de un medio de información que aún no ha desahogado. Para poder desentrañar este concepto que nos ha dado el Código Nacional y que ha requerido diversas interpretaciones, lo que implica que el concepto no aclaró las grandes dudas de los operadores del sistema, diremos primero que un dato de prueba lo constituye una unidad de información. Un dato de prueba es un enunciado, una expresión lógica, una proposición que un testigo afirma sobre un determinado hecho concreto. El testigo dice haber estado en un lugar cuando vio que llegó la víctima, y minutos después llegó una persona que después supo que recibía el nombre de fulano de tal y que esta persona comete un hecho respecto de la víctima o contra la víctima. Este es el dato de prueba que aparecerá en esa entrevista.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de dirigir esta entrevista, no lo hacemos en el sentido de decirle al testigo, cuéntame una historia que no hayas vivido y la vas a contar en este sentido. No, lo que nosotros hacemos es dirigir el enfoque hacia el tema que nos va a resultar sustancial a nivel procesal. En esta entrevista, la guía que nosotros haríamos durante la entrevista es para establecer el antes, el durante y el después de la realidad que el testigo ha vivido o que el testigo pues ha tenido la oportunidad de conocer. Por ejemplo, cuándo llegó el testigo al lugar del hecho, qué estaba haciendo, por qué estaba en ese lugar, y después, durante el desarrollo del hecho, qué hacía él mientras observaba, mientras escuchaba, mientras percibía esa realidad de la que estamos hablando. Con posterioridad, una vez que se desarrolla el drama penal y que el hecho principal ha quedado agotado, lo que resulta importante es saber qué pasó después y qué fue lo que este testigo hizo con posterioridad pues a esta realidad. Ventajas y desventajas de las entrevistas. Desde luego que la ventaja la constituye precisamente el poder fijar los hechos que importan a nuestra teoría del caso. De ahí que prestemos atención a aquellos temas que van a resultar relevantes de acuerdo a nuestra narrativa. Desventajas. Sin lugar a dudas debemos de cuidar, por ejemplo, ambigüedades dentro de la información que el testigo aporta, ambigüedades o generalidades, que son dos condiciones que se presentan siempre en la comunicación y que generan entonces que esta comunicación, aunque sea escrita en las entrevistas, se vuelva una comunicación de tipo confusa que puede jugar en nuestra contra. Las distorsiones de la realidad y algunas percepciones fundadas en prejuicios. Algo que a nivel psicológico se conoce como distorsiones cognitivas. Es decir, cuando el testigo dice, supuse que el acusado causaría ese daño porque todas las personas de esa colonia son ladrones, son violadores, ya está sembrando en su información un prejuicio, está manifestando una distorsión cognitiva que le ha hecho interpretar una realidad cuando podría ser que esté equivocado. Y desafortunadamente, al haberlo plasmado en la entrevista, en su oportunidad, cuando nosotros apliquemos el interrogatorio a ese testigo, todas estas desventajas, todas las ambigüedades que hayan quedado en las entrevistas e incluso las omisiones se harán notar a través de la técnica de contrainterrogatorio que nuestra contraparte estuviera ya considerando. Por lo tanto, cuando yo dije que la entrevista es una técnica de planeación, también dije que a los testigos hay que practicarles un FODA, que es identificar sus ventajas y sus desventajas. Esas ventajas y desventajas se obtienen de la propia entrevista. Así que mi contraparte también estará preparando una lista de debilidades que este testigo tiene y que se saben previas a su desahogo, porque precisamente antes de que llegara a juicio, por su entrevista encontraron esas debilidades. Señalan de pronto los abogados, lo voy a contrainterrogar precisamente porque aquí en su entrevista dijo que en algún punto dijo que eran 3 personas y en otro párrafo señala que no está segura si eran 3 o eran 4. Pues esto para mí será un tema de contrainterrogatorio y se convierte en su debilidad. Así que habremos de cuidar al momento de elaborar entrevistas estos aspectos para evitar en la medida de lo posible los contrainterrogatorios. Esto de evitar en la medida de lo posible, si ustedes se percataron, no señalé que esto evita indudablemente los contrainterrogatorios, porque siempre habrá algún punto que la contraparte intente destacar. No siempre es lo que ocurre en la entrevista. A veces es el desahogo propio
el momento en el que el testigo ha contestado a nuestro interrogatorio, lo que le da herramientas a mi contraparte para hacer un contrainterrogatorio. Como parte de las cuestiones también que debemos de cuidar, que podrían consistir en desventajas al momento de planear los interrogatorios, son 3 palabras claves que tenemos que considerar. El tema de la percepción, el tema de la memoria y el tema de la interpretación de esta realidad que el testigo vio. En cuanto a la percepción, habremos de considerar con especial cuidado la posición del testigo frente al objeto de conocimiento, es decir, distancias, sonidos y cualquier barrera que afecte la percepción serán tomadas en consideración por mi contraparte. Por lo tanto, es importante que la entrevista de alguna manera destaque la posición del testigo, describa el lugar donde estaba colocado, la facilidad que tenía orgánica para advertir el hecho, es decir, pudo verlo porque él no usa lentes, tiene total claridad de la realidad que observa, o usa lentes, pero precisamente ese día los tenía con él. También el tratar de eliminar a través de la entrevista las barreras, digamos, de la realidad misma, que son las distancias, el ruido, barreras fisiológicas que el testigo pudiera presentar, por ejemplo, algún estado de salud en particular, o bien alguna cuestión relacionada con algo que hubiese bebido o consumido el testigo en ese momento. En cuanto a la memoria, también identificar la proximidad de la entrevista con relación a la narrativa del hecho. Si nosotros obtenemos entrevistas de lo más pronto posible, entonces evitaríamos que se pueda poner en tela de duda la información que el testigo ha manifestado. Esto tiene que ver con la fecha de la entrevista y no con la fecha en la que se aporta la entrevista o se descubre la entrevista para el proceso, sino con el día que se practica la entrevista. Por lo tanto, es muy recomendable que las entrevistas aludan a actividades de investigación que alguna de las partes practicó en momentos, horas o días posteriores al hecho. Acuérdense que la verdad, dicen, es el tiempo que huye, y por lo tanto, entre más tiempo haya transcurrido, es posible que la memoria, así como ocurre con un disco duro de una computadora, vaya discriminando información irrelevante porque necesita almacenar nuevas informaciones, y por lo tanto los testigos empiezan a perder un poco los detalles de aquello que en su momento pudieron haber percibido, y de ahí que resulte sustancial ser oportunos en la práctica de las entrevistas. La interpretación de la realidad, que fue algo que ya comentamos, que también hay que cuidar mucho los aspectos de qué es lo que dice el testigo, de por qué lo dice y por qué interpreta la realidad como la interpreta. Por consiguiente, si hablamos de un formato de entrevista, lo único que tenemos que cuidar en él es que establezcamos los elementos mínimos, aunque no hay una regla procesal que defina cómo debe de realizarse una entrevista. Tengamos en consideración pues que toda entrevista está ubicada espacio-temporalmente, es decir, hay que señalar la ciudad, el municipio, el estado donde se lleva la práctica de esa entrevista, la fecha, la hora en la que ha de realizarse, o en la hora en la que se está realizando, los datos de quién es el entrevistador y los datos de quién es el entrevistado y por qué estamos seguros de que es esa persona, es decir, con qué documento de identidad
está participando en este acto de investigación llamado entrevista. El lugar en donde se desarrolla la entrevista y las manifestaciones que haga el testigo. Aquí dijimos que tengamos en consideración que vamos a cuidar las informaciones o las afirmaciones que el testigo va a suministrar, de tal suerte que, por un lado, ubiquemos dentro de la entrevista los aspectos de acreditación que nos interesan. Es decir, si la entrevista se la estoy practicando a un testigo, recuerden que la acreditación constituye una especie de presentación social del testigo. Necesitamos saber quién es, a qué se dedica, etc. Hay una parte de esa entrevista donde el testigo puede narrar, en relación a estos hechos, quiero manifestar lo siguiente: yo soy, me dedico a, me ocupo de, mi actividad principal es fulana de tal, y eso nos da un contexto de la persona en relación a la ocupación que tiene. Por acto seguido, la acreditación lo constituye la justificación de la presencia de ese testigo en el lugar del hecho. La entrevista debe de decir: ese día yo iba caminando por ese lugar porque a esa hora yo entro a la escuela y esa es la calle que yo tomo para llegar de un punto que es mi domicilio a la entrada de la escuela. Y después ya viene el contenido declarativo de la entrevista, de lo que el testigo vio, la hora en la que lo pudo observar, qué fue exactamente lo que aprecia, cuánto tiempo permanece en el lugar, si el testigo realizó grabación de lo que estaba ocurriendo en ese sitio. También resulta importante advertir, justificar de alguna manera por qué toma la decisión de grabar, de intervenir o de no intervenir. También puede ser parte del contenido declarativo de ese testigo. Y por último, lo constituye el hecho de que la entrevista debe estar firmada tanto por quien ha sido entrevistado como quien se ocupó de practicar la entrevista. Otra de las técnicas de planeación, que es con la que concluiríamos esta primera parte, es la herramienta denominada FODA. Esta herramienta FODA recibe su nombre precisamente de las siglas de los elementos que la integran. FODA, o algunos le dan otra denominación, pero es más comúnmente conocida como herramienta FODA o técnica FODA, que nos sirve para comprender una determinada realidad y a partir de esa comprensión de esa realidad poder planear estrategias que ayuden a alcanzar determinados objetivos. Tomar decisiones, por ejemplo, también nos sirve para eso, o ejecutar ciertas técnicas o ciertas acciones. Dicho a manera más práctica, si nosotros dividiéramos una hoja en blanco en 4 puntos, la primera constituiría la F, la segunda la O, la tercera la D y la cuarta la A. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En fortalezas, ¿qué es lo que vamos a identificar de un testigo? Una vez que yo lo he entrevistado, que conozco la información que ese testigo me puede aportar para mi caso, entonces yo hago una lista de aquellos elementos por los cuales este testigo me resulta de sustancial importancia. Es testigo presencial de los hechos. Este puede ser un ejemplo de una fortaleza impresionante que tiene este testigo, en razón de que ha estado en el lugar del hecho y ha visto las cosas que ocurrieron y que tiene además la firme intención de declarar sobre ellas. Quien ha estado en el lugar del hecho me dará como oportunidad, este es el segundo rubro del FODA, fortaleza, oportunidad, es el segundo elemento, pues a partir de esa fortaleza,
de que el testigo es testigo presencial, la oportunidad o las oportunidades que me puede dar son, por ejemplo, el testigo me puede circunstanciar el hecho. Esta puede ser la oportunidad. Y de ahí se pueden deducir múltiples preguntas, porque cuando yo digo que el testigo me puede circunstanciar el hecho, implica que el testigo me podrá decir cuándo ocurrió, dónde ocurrió y de qué forma ocurrió ese evento. En las debilidades vamos a anotar aquello que nosotros advertimos de la entrevista del testigo. Muchas veces la debilidad es tan obvia que lo constituye una cuestión que es inherente al propio sujeto. Por ejemplo, es papá o mamá de una de las partes. Es hermano o esposo o esposa de una de las partes. Sobre este particular, hay diversos criterios en los que se ha establecido que el parentesco puede ya de suyo ser un elemento desvalorizante de la declaración de un medio de prueba. Sin embargo, otros criterios han sostenido que la verdad es que el contenido informativo es el que habrá de evaluarse con total independencia de evaluar el aspecto del parentesco y la necesidad de ayudar a alguna de las partes en particular. En este sentido, entonces, una debilidad lo puede constituir este elemento innato, este elemento que ya forma parte inherente al ser humano, es mamá del imputado, es hermana de la víctima, y con eso la visión es que seguramente hará algo por ayudarla, y esa puede ser una debilidad. La A del FODA, la A de amenaza, entonces constituye la posibilidad de que sea contrainterrogado en ese punto específico, en que es su familiar, en que si es familiar del imputado, no lo quiere ver ahí, no lo quiere ver sufrir, quiere ayudarlo, no lo quiere ver detenido. Y eso ya condicionará la fiabilidad del resto de su declaración, y los abogados lo sabemos, por eso en los contrainterrogatorios solemos utilizarlo. Cuando yo definí la figura del FODA, les había dicho que uno de los objetivos de hacer este FODA es también para ejecutar acciones o tomar decisiones sobre el caso. Por ejemplo, si yo observo aplicando este FODA que mi testigo es familiar del imputado y que ese es su punto débil, o bien llamado factor negativo que tiene el testigo, yo tengo que tomar decisión si yo convierto eso en un elemento a mi favor, en lugar de dejar que mi contraparte ocupe ese elemento que debilita la fiabilidad de ese testigo. Dicho de otra manera, decido subir ese tema de esa debilidad como una oportunidad que yo tengo para interrogar al testigo sobre ese punto en particular y preguntarle qué parentesco tiene con el imputado, y que me diga directamente es mi familiar, y que le pregunte qué intención tiene de ayudarlo, para que conteste ninguna, yo vengo a contar la verdad de lo que a mí me consta, y con eso habré reducido el impacto que produce el contrainterrogatorio cuando ese tema sea un tema del que se ocupe mi contraparte. Por lo tanto, son dos de las herramientas que yo recomiendo aplicar previo al desarrollo de un correcto interrogatorio. A partir de ahí, entonces, ya habremos planeado para qué fines llevo un testigo, sobre qué temas me voy a ocupar, cuáles son los temas fuertes y débiles de mis testigos y en qué momento voy a desarrollar pues estas preguntas. Así que en un siguiente tema nos ocuparemos ya del interrogatorio, pero en su desarrollo concreto dentro del desahogo de un medio de prueba.